¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Animales. Quédese con nosotros porque tenemos un excelente programa y además hoy estamos de festejo. Sí, de festejo a muchos de nuestros colaboradores, Gustavo. Así es, querida Brenda, muy emocionados porque se celebró el Día del Veterinario. Y pues bueno, como sabemos que a veces no les hacen caso, no siguen sus instrucciones, quieren que hagan mil y una maravillas, el día de hoy les daremos un espacio para que hablen, se expresen y, ¿por qué no?, se quejen un poquito. Para que se desahoguen, algo así como lo que callamos los veterinarios. Exacto, ¿no? lo que callamos los veterinarios. ¿De qué se quejaron los veterinarios de nosotros? No lo sé, a lo mejor de que no haces caso. Cuando llevas orejas no sigues las indicaciones. Podría ser, bueno, más adelante nos lo van a platicar ellos. Y también nuestra sección Pet Friendly, ¿no? Así es, tendremos adoptables, por supuesto. Entrenamiento a nuestras mascotas. Y muchísima información, así es que no se despejen porque esto es Ciudad de Animales. ¿Y qué te parece? Sí, en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Desde 1853 se celebra en México el 17 de agosto, el Día del Médico Veterinario. Todo comenzó justo ese año que se fundó la primera escuela de veterinaria en el continente americano. El propósito de celebrarlos un día es reconocer la labor que realizan con los animales y con la sociedad misma. Contrario a lo que muchos podemos pensar, esta rama de la medicina no solo se encarga de prevenir y curar las enfermedades de los animales, sino de la prevención de temas de la salud pública o producción animal. Afortunadamente, la medicina veterinaria se hace cada vez más relevante en otros campos de estudio, por ejemplo, en la conservación de especies. Aquí las actividades que realizan como rehabilitación, seguimientos de especies, entre otras, permiten la preservación de especies y sus hábitats. Reconozcamos la labor que los médicos veterinarios realizan por nuestro bienestar y el de nuestros animales, el 17 de agosto y todos los días del año. Muchísimas felicidades a los médicos veterinarios, que en verdad, de no ser por ellos, pues bueno, nuestros animales de compañía no estarían hoy con nosotros. Afortunadamente, gracias a ellos, toda esta investigación que se hace cada día, nuestros animales de compañía también tienen una mayor expectativa de vida. Y bueno, el día de hoy en el programa Lo que callan los veterinarios, ¿será que en serio los hacemos sufrir tanto como propietarios de animales de compañía? Vámonos por todos los pasos. Para empezar, por los estudiantes. Está con nosotros Ana Karen Terrazas y Salvador Manjarres, ambos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Van en el 10º semestre. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Oigan, la verdad, ¿por qué decidieron estudiar veterinaria? ¿No hablaron con ustedes sus papás? ¿No llevaban antes algún animalito al veterinario? ¿No creen que ahora les va a tocar el karma? Pues no creo. Creo que es como que una parte, es como una vocación. Esto te llama. O sea, es como desde chiquito y la verdad yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Sí, tenían de chiquito también su hámster y lo cuidaban, y su perrito y lo cuidaban, el gato y lo cuidaban, ¿o cómo fue? Yo, aunque no tuviera perros, porque mis papás como tal nunca me dejaron tener mascotas, siempre era como ver pasando a un animal en la calle y creo que son hermosos todos los perros y busco que estén bien. Entonces creo que siendo veterinario se puede hacer mucho y trabajas con animales todos los días, entonces creo que es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué les decían los doctores cuando empezaron? ¿Qué es lo primero, así que cuando llegas a la carrera te dicen los médicos veterinarios? ¿No te preguntan en serio, estás seguro de que quieres estudiar esto? Pues no. Todo empieza para empezar, un examen de admisión, o sea, súper fuerte la demanda, más chicos que quieren estudiar esto, y pues lo importante es obtener un lugar ahí y después pues comenzar, darle, estar viendo que no es como que ir a agarrar perritos o animalitos al principio, todo es como desde una parte, desde lo más esencial, celular y todo eso, hasta ver cadáveres y todo eso. ¿Qué es lo más difícil de estar estudiando la carrera? Yo creo que hay materias que son muy dedicadas, como
vemos en realidad muchas especies, no nada más son perros y gatos, también vemos vacas, vemos cerdos, vemos aves, vemos caballos, entonces realmente es como aprender la diferencia entre cada especie. Hay medicamentos que no le van a uno y a otros sí, entonces realmente es como aprender a adaptarnos a todas las especies. Son, como dices, muchas especies, son una gran cantidad de medicamentos que no van para todas las especies. ¿Y qué sienten cuando llegan con ustedes de repente sus amigos, no? Oye, pues ya sé que estás estudiando veterinaria y en la confianza, pues le di una aspirina al perro, le di una aspirina al gato, ¿no? Y dices, oye, me pasé 5 años aprendiendo a hacer la diferencia entre qué medicamentos sí y qué no, para que llegue el vecino y le dé lo que no debe. Pues es que en realidad eso tristemente sí es común, pero es porque estamos desinformando como tal a la población. Normalmente si tenemos una mascota es importante acudir con el médico veterinario y que te informe qué medicamentos se le pueden dar. Originalmente como propietarios no deberíamos de administrar ningún medicamento a menos que sepamos exactamente la afección y lo ideal es ir con un profesional, ¿no? Que sería un médico veterinario. Cuando están estudiando medicina, por ejemplo, también y pensar, ¿por qué no?, en las famosas zoonosis, ¿no? Estas enfermedades que transmiten los animales y que ustedes están pues expuestos a. Platíquenme de esa parte. Pues creo que, bueno, una vez me pasó cuando estaba haciendo el servicio social, desafortunadamente me ataca un gato. Me ataca un gato y me muerde lo que es el dedo, y de hecho se me hizo un absceso y todo eso. O sea, ver crecer un absceso dentro de mi dedo es así como que, ¿qué hago? De hecho terminé en el hospital con fiebre y todo eso, leyendo. Decía que algunas bacterias de los gatos llegan a causar pues neumonías o hasta la muerte en humanos. De hecho, las mordeduras de gatos son muy peligrosas para los humanos en algunas ocasiones. Y eso lo tienen ustedes que vivir día con día. Ajá, ¿no? Es un riesgo como profesional de esta área. Respecto a la zoonosis, creo que lo más importante es la prevención. O sea, si prevenimos esas enfermedades y los animales no la tienen, no va a llegar un momento en el que no las transmitan. Y como veterinarios ese es uno de nuestros objetivos. Realmente, si los animales están sanos respecto a zoonosis, no va a venir una enfermedad hacia nosotros. ¿Qué les gustaría cambiar como estudiantes y futuros médicos veterinarios en la parte de la mente de las personas, de los propietarios de animales de compañía? Que dicen que ya lo están viendo desde ahorita, dicen, no sé cómo voy a llegar a ese punto y voy a poderlo enfrentar. Pues que muchas veces las personas dicen que es como muy fácil o puede ser muy fácil y pues realmente quisieran que tus animales se compusieran al siguiente día, y lo cual no, muchas veces no puede ser. ¿Y tú, Ana Karen? Yo diría que se den cuenta de que es una carrera muy compleja y que igual que hay muchas afecciones en médico humano, también las hay en animales. Y sobre todo que ambos son médicos, ¿no? Que a veces creo que también ahí tienden a hacer menos la parte del veterinario cuando ambos son médicos. Ambos estudian una gran cantidad de tiempo, algunos siguen estudiando durante toda su vida, haciendo especialidades, tratando con seres vivos, tratando con los animales, tratando con las personas. Y bueno, ¿no? Debe ser un tanto complicado. Sí, un poco. Chicos, muchísimas gracias. Sí, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, también si ustedes tienen alguna duda, si ustedes no saben en dónde estudiar esta carrera, cuáles son los pasos, pues bueno, quédense porque más adelante vamos a estar platicando con más médicos veterinarios sobre su experiencia en lo que callamos los médicos veterinarios. Gracias, Salvador, gracias, Ana Karen. Y vámonos rápidamente contigo, querida Brenda, que ya estás lista con los gadgets, ¿cierto? Muchísimas gracias, Gustavo. Nos arrancamos con estos gadgets para que ustedes estén pues muy al tanto de lo que pueden hacer con sus gatitos. Este que es el Frolic Cat Bolt es algo para los cat lovers. Frolic Cat Bolt es un láser interactivo que le ofrecerá a tu gato horas de diversión, ya que crea patrones aleatorios por las paredes y pisos, robando la atención de tu gatito. Solo colócalo en un lugar seguro y en donde nada se pueda caer, ya que querrá pasar sobre cualquier cosa para poder atrapar el láser. Así, el gatito detrás del láser. Y seguimos con esta cama que es muy calientita para que tu gatito no le dé frío. Sí, la Crater Dot es esta cama con calentador eléctrico. Si tu gatito es friolento, olvídate de que sufra, porque esta cama con calentador eléctrico lo hará estar calientito y en paz todo el tiempo que quiera. La superficie es de material poliéster, fácil de limpiar, además es pequeño y se puede instalar
en cualquier parte de la casa. Así es de que ya lo saben, pues con esto mantendrán muy atento a su gatito, muy juguetón con el láser y además muy calientito en esta cama. Y rápidamente vámonos con esta sección que tenemos para todos ustedes. ¿Ya están listos nuestros adoptables? Así es, querida Brenda, ya estoy con los adoptables del día de hoy. Estoy con Vanessa Lozano de Adoptando un Corazón Canino. Bienvenida, Vanessa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También está por acá el pequeño de mazapán, miren nada más. Sí, parece, está suavecito, dulce como un mazapán. Pásale, querida Brenda, para que nos presentes también al que traes ahí en brazos, amiga. ¿Cuánto amor traigo aquí? Galletita, tiene 2 meses, está hermosísima, ¿verdad que sí, mi amor? Mira. Aquí está. Oye, Mami, ¿cómo estás? Pues Muy bienvenida y cuéntanos acerca de Adoptando un Corazón Canino. Somos un centro de adopciones, tenemos más de 200 perritos, nos encargamos de recogerlos de la calle o ayudar a otras protectoras para ponerlos en adopción. Buscamos una familia que los ame y que los integre a su vida. Ok, ¿y estos pequeños son cachorros? Bueno, mazapán ahorita anda jugando por allá. Galletita Sí, tiene 2 meses, ¿verdad? 2 meses, son hermanitos. Mazapán, ya. Se nota que son hermanos, hay que estar jugando juntos. ¿Mazapán cuánto tiene? También 2 También 2 meses, son meses hermanitos. y- Y el cebollín tiene 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Y ellos son como de tamaño mediano a grande, tal vez? ¿O de qué? Sí, son ¿verdad? talla mediana grande. Sí, tienen un poquito de mezcla de pastor, que es lo que vemos, Ajá. pero serán para alguien que les guste los perros grandes. Se tienen que ir juntos. No necesariamente. necesariamente. Si se van juntos, qué padre, pero no. Pero si no, ok. Oye, ¿qué necesitamos para adoptar a estos pequeños que traes el día de hoy? Que los vengan a conocer, hacemos una entrevista y los ayudamos paso a paso de cómo integrarlos en su vida, cómo manejar la logística de su vida para integrarlos a su familia. Ok, no importa. ¿Y tienes nada más cachorros? ¿Tienes perros adultos? ¿Tienes perros grandes? ¿Tienes De perros chiquitos? todo, tenemos chiquitos, grandotes, niñas, niños, todo. Creo que los dos aquí se aplica el paquete, ya encontraron Sí. bonitas manos y ya están aquí muy hermosos ¿Cuáles conmigo. son tus redes sociales, Vanessa? Estamos en el Facebook, Adoptando un Corazón Canino, en Instagram y en Twitter también. Perfecto, para que Perfecto. comiencen esta parte, para que se animen, para que los busquen, para que busquen a estos perritos que están buscando casa. Un hogar lleno Escríbanos, de amor, por unas supuesto. manos pues Cariñosas. suavecitas, cariñosas, hermosas, para que tengan un hogar muy bonito. Gracias, Muchísimas Vanessa. gracias, Gracias Vanessa. a ustedes. Y nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Ciudad de Animales. ¿Te quisieron a ti los tres? Mira, Fíjate. ya terminé con los 3. Ven, vámonos.